Sí, tenía muchas cosas para decir. Voy a tratar de ser breve por el horario. En primer lugar, el gobierno señaló cuando asumió que teníamos que hacer muchas cosas para volver a reinsertarnos en el mundo, y así vinieron para supuestamente con eso bajar la inflación, generar empleo, etcétera. Supuestamente eso lo íbamos a lograr pagándole a los fondos buitres, volviendo al mercado de capitales, algo que inició el gobierno anterior, por supuesto, y que este gobierno cerró con los fondos buitres, con el voto en esta Cámara de Diputados y de Senadores, no solamente el oficialismo, que no tiene mayoría para votar las leyes, sino con gran parte de la oposición del PJ. También le exigieron la ley de mercado de capitales, el robo a los jubilados, el blanqueo, en el que entraron muchos amigos del gobierno. Bueno, el hermano del presidente, usted, ¿no? Entonces, digo, se dijo que con todo eso nos íbamos a insertar al mundo, se iba a bajar la inflación, y resulta que no, que llegamos al fondo, ¿no? Y entonces, yo le quería leer algunas cosas, digo, que usted la sabe, pero que me parece importante, porque después de todo esto... ¿Puede hacer las preguntas sí. por la pregunta del tiempo Sí, que estamos sí. teniendo, por favor? No, por eso, recordarle 80.000 millones de dólares de nueva deuda antes del acuerdo con el fondo, 50.000 millones de deuda con el FMI, una deuda total que va a superar los 380.000 millones a fines de este año. Es decir, que son todas las consecuencias de la política que ha tenido este gobierno, que supuestamente beneficiando a los ricos, ¿no?, todas las leyes que mencioné anteriormente, íbamos a lograr reducir la pobreza, bajar la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, seguro el ministro me dirá, pasaron cosas, pero yo concretamente le digo, o le lo interpelo a que o reconozca verdaderamente que ha habido un fracaso rotundo de su política, o que deliberadamente, yo le pregunto si es un problema de un fracaso de su política que llevó al fondo, si deliberadamente ustedes han tomado todas estas medidas para beneficiar a los grandes grupos económicos, de los cuales, bueno, muchos formaron o forman parte directamente quienes integran el gobierno, ¿no? Por otro lado, quiero hacerle una pregunta, si usted nos puede decir los nombres y apellidos de quienes se beneficiaron durante todo este tiempo, ¿no?, los grandes tenedores de las LEVAC que se beneficiaron con la bicicleta financiera, porque ahora usted dice, el gobierno dice que va a desactivar la bomba de las LEVAC. Bueno, esa bomba en realidad fue la bicicleta financiera, los millones que hicieron durante todos estos 2 años y pico de gobierno que lleva Cambiemos, quienes vinieron a hacer el carry trade, y entonces nosotros preguntamos eso, si usted tiene y nos puede dar la lista de quiénes son estos grandes tenedores que se enriquecieron con la bicicleta financiera. Otra cosa que quería preguntarle, porque hay una cuestión que aquí se mencionó al pasar, pero que me parece fundamental. La paritaria de los trabajadores estatales se cerró en un 15% en cuotas. La primera cuota se va a cobrar en agosto con el salario del mes de julio. ¿Bien? Entonces, la inflación ya va a estar más del 15%, alrededor del 15%. O sea que directamente hay una rebaja salarial, que yo tomo los trabajadores de la Administración Pública Nacional como un botón de muestra de lo que le pasa y le sucede a millones de trabajadores, muchos ni siquiera acceden a las paritarias, pero concretamente, sí, concretamente esto, digo, es una rebaja salarial. Ustedes impulsaron este acuerdo, ¿ustedes van a sostener esta rebaja salarial del 15% a los trabajadores del Estado? Una rebaja salarial como esta. Y por otro lado, preguntarle qué implicancias tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en lo que hace a recortes. Digo, se plantea reducir y achicar el déficit, ¿cuáles son el plan de recorte que tiene el gobierno? ¿Qué va a haber despidos de trabajadores? Bueno, ya están los compañeros, las compañeras de Telam reclamando, y ellos mismos denuncian, somos los primeros despedidos del FMI, 357 creo son trabajadoras y trabajadores. Hoy iba a venir el ministro Lombardi, que
al final avisó que no va a venir a dar explicaciones de por qué despidió tantas compañeras y compañeros. Entonces queríamos saber concretamente si ya saben cuáles van a ser las áreas en las que se va a hacer este recorte, qué implicancias tiene en los puestos de trabajo, además de lo que le pregunté de la paritaria, ¿no?, con respecto al tema salarial. Y por otro lado, me parece fundamental señalar algo que al pasar se dijo con respecto a la legitimidad o no de este acuerdo con el FMI. Digo, porque el propio presidente Mauricio Macri dijo que no íbamos a ir al FMI, como tantas cosas, que no iba a haber reforma previsional, se hizo la reforma para robarle a los jubilados, la reforma laboral que sigue impulsando el gobierno, etcétera. Todas cosas que anunciaron que no iban a hacer y que al final sí se hicieron, mintiendo directamente en la campaña electoral, ¿no? Entonces, directamente... La pregunta, por favor, para poder terminar. Sí, la pregunta concreta, nosotros estamos planteando un plebiscito para que sea el pueblo el que decida, es decir, todas las encuestas, las mismas que contrata Cambiemos, dice que el 80% de la población está en desacuerdo, ¿no? Salvo que usted se crea, o su gobierno, que tiene la potestad de decidir sobre el futuro de generaciones y generaciones, digo, porque toda esta política lleva, como se ha visto en Grecia, etcétera, lleva a hipotecar el futuro de millones y millones de trabajadores, de millones de personas en nuestro país, de los sectores populares. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Nosotros estamos planteando, si son tan democráticos como usted dijo, tan republicanos, ¿por qué, si son tan democráticos, no apelan a la decisión del pueblo y no toman esta decisión de esa manera? Tanto día. Bueno, ya termino. Entonces, yo quería que usted me contestara alrededor de estas preguntas y decir, digo, ¿por qué me parece fundamental lo que estoy planteando con respecto a un plebiscito? Porque es completamente ilegítimo alrededor de un plan que usted ha mentido de forma rotunda, digo, y el gobierno mismo con respecto a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a ser beneficioso, que el Fondo Monetario de ahora es bueno, etcétera, cuando tenemos todos los ejemplos del mundo que muestran lo contrario. Entonces, concretamente, queríamos consultarle por qué, si son tan democráticos, no apelan a una consulta popular, ¿no? Y nosotros, desde ya, esto es conocido, desde ya nosotros estamos completamente convencidos de que el gobierno lo que quiere es avanzar en un ajuste brutal, con despidos, con una rebaja salarial como esta que le demostré de los trabajadores estatales, para cumplir con los especuladores y con el Fondo Monetario Internacional. Digo, ese es el pacto con el Fondo Monetario Internacional, es claro, ¿no? Acá o se impone este plan del gobierno que lo van a pagar los trabajadores y el pueblo, o los trabajadores y el pueblo resisten y hacen que esta crisis la paguen los banqueros, especuladores y los grandes grupos económicos. Así que bueno, esas eran las preguntas que teníamos para hacer. Le agradezco, diputado.